Comunidad Relatos de la Noche, hoy presentamos un episodio bastante especial porque vamos a compartir las historias que nos han enviado de sucesos ocurridos al escuchar o después de escuchar Relatos de la Noche, pudiendo estar relacionados o no. Ustedes saben que permanentemente les estamos recomendando que no se sugestionen, que si les preocupan estas cosas, tomen los relatos como entretenimiento, por favor. No queremos que se sientan mal, que sientan nervio, que se sientan incómodos al escuchar. Si esto les afecta, desde ya advertimos que a este episodio no le entren, ni por la noche, ni en la mañana, y ya nos escuchamos en el siguiente. Les damos unos segundos para que se vayan porque las historias de hoy serán particularmente perturbadoras. ¿Ya? ¿Ya nos quedamos solo los que llegaremos hasta el final? Muy bien. Es hora de entrar a las historias de hoy. Apaguen la luz, escuchen con atención, cierren los ojos y déjense llevar por los siguientes relatos de la noche. Siento muy raro de ser yo la que cuente algo, pero ahora me toca a mí, supongo. Aunque sé que mucha gente puede desacreditar lo ocurrido, como lo ha hecho mi mamá y mi novio. Mi hermana duerme en el cuarto de al lado, pero la computadora, el escritorio, está aquí en el mío. Por eso cuando le toca la tarea la hace aquí. Nos turnamos continuamente para usarla y muchas veces lo hacemos mientras escuchamos relatos de la noche en una bocinita que colocamos en el tocador, justo frente al espejo. Cuando yo estoy usando la computadora, mi hermana siempre llega y me apaga la bocina, le baja o le sube, solo por molestar, por asustarme. Lo hace mucho, jugando conmigo, claro está. Hace unas cuantas semanas me encontraba trabajando en la computadora. Eran cerca de las 11. Mi mamá ya estaba dormida y mi hermana estaba en la sala, pero entonces me empezó a presionar para que la dejara solo mandar un correo. Decía que no le iba a tomar más de 5 minutos, pero siempre que decía eso se llevaba 10 o 15, así que yo seguía trabajando. Estaba a punto de terminar un ensayo y no quería perder el hilo, la inspiración, así que le dije que me esperara solo un poquito más, que se fuera a la sala a ver la tele mientras tanto. En eso dejé de escuchar música y pensé que era hora de poner algo de terror. Por alguna razón me ayuda a concentrarme más. A veces ni siquiera le pongo atención a la historia, pero me calma estar escuchando la voz en el fondo. De la nada le puse atención a una parte del relato. Fue como si mi cerebro hubiera despertado, se hubiera activado. Hablaba de una mujer en una carretera, que se asomaba de cabeza por el techo de un camión. Aterrorizaba al chofer. Me estaba poniendo muy nerviosa. Podrían decir que me estaba sugestionando, como tanto dicen ustedes que puede pasar, porque sentí que alguien entró a mi cuarto. Pero como mi hermana había estado dando vueltas, pensé que era ella. Volteé rápidamente, apenas por una fracción de segundo, y le dije que ya casi terminara, que me esperara. Y la vi tocando la bocinita, como si le fuera a bajar, como si le fuera a mover como siempre hacía. Pero cuando regresé la vista al frente, me di cuenta de lo que realmente había visto. Había visto a mi hermana en el espejo, tocando la bocina, pero solo su reflejo. Lo que vi fue a mi hermana dentro del espejo, pero ella no estaba ahí en el cuarto. Mi hermana seguía en la sala, pero yo vi algo que se veía como ella, reflejándose. Me levanté fingiendo que no pasaba nada y corrí hacia la puerta sin voltear al espejo. Estaba muerta de miedo, pero podría asegurarles que de reojo alcancé a ver que algo seguía ahí, en el espejo. Algo ahí parado, viéndome. Mi hermana coincidió en que ciertas noches, con ciertas historias, el ambiente cambiaba en casa. Apenas volvimos a escucharlos en el último episodio, pero ya solo lo hacemos por la mañana.
La siguiente historia no me sucedió a mí, pero ojalá que puedan prestarle atención. Y es que me parece muy digna de compartir con ustedes, quizás con la comunidad. De un tiempo para acá tengo la costumbre de escuchar sus programas en el carro. A veces lo hago también cuando me subo a Ubers, pero no siempre. Ya no te preguntan en cada viaje qué quieres escuchar. Sin embargo, hace poco pasó algo que me animó a hacerlo. Salí de casa de una amiga aquí en la colonia El Rubí, en Tijuana, y pedí el coche con la aplicación. Con mi amiga estábamos platicando precisamente sobre historias de fantasmas que ocurrían ahí en esa casa, y aunque no quise admitirlo, salí un poco nerviosa. Les pedí que me acompañaran a esperar. A los pocos minutos llegó mi Uber, que parecía que no estaba tan lejos. Él venía escuchando un podcast, así que me animé a preguntarle si no le gustaban los de terror, para que pusiera uno que me gustaba. Me mencionó relatos de la noche y yo me emocioné. Nunca me había pasado. Nunca había conocido a alguien a quien le gustara que no fuera de las personas a quienes yo se los he recomendado o que lo hemos encontrado juntas como algunas de mis amigas. Sin embargo, casi inmediatamente después de decirme que lo conocía, el señor me dijo que ya no lo ponía cuando trabajaba en la noche. Le pregunté por qué y me contó la siguiente historia. Fíjese, señorita, que yo no me gusta escucharlos cuando trabajo estas horas. A lo mejor se va a burlar de mí, pero todo tiene su razón de ser. Mire, hace unos meses andaba trabajando en la noche ya, a punto de terminar el turno. Era de esos días donde me quedaba un poco más para adelantar, para terminar de sacarlo de la renta. Andaba por allá cerca de la playa cuando me salió un viaje al aeropuerto, pero antes tenía que pasar por el centro, por la calle 8. No sé si la conozca, pero ya a esas horas se pone solitaria, ni parece el centro. Ahí me dijo la persona que la tenía que esperar por un momento en lo que salía por una maleta. Al llegar me pidió que lo esperara ahí, porque no quería que lo vieran llegar a donde iba. Se bajó en donde me había marcado la aplicación y avanzó varios metros por aquella calle oscura. Yo me estacioné, pero no quise apagar el coche. Continué escuchando la historia de terror, una que la mano peluda no se había atrevido a contar. Por fin iba a terminarla. Luego, muy claro, escuché que alguien me tocaba. Pero esa historia ya me había puesto nervioso, me había hecho imaginar cosas, así que solo le bajé el volumen y puse atención por mis espejos. No se veía nada. Pero entonces, alguien me tocó en la puerta, casi al lado de mí. Sentí como si me hubieran echado agua fría en la espalda y me asomé. Me asomé para ver si no había alguien ahí escondido, agachado. No hubiera sido raro que en esa zona alguien me hubiera querido asaltar. Sin decir nada, avancé en el coche. Pasé la casa donde se había metido la persona y me acomodé unos 50 metros adelante, casi en la esquina. Ni modo. Le iba a hacer señas cuando saliera para decirle que ahora estaba ahí o me echaba de reversa o algo. Me empecé a sentir mal de repente. Hasta creo que me empezó a doler la cabeza. Y recordé lo que siempre me dice mi mamá, que no ande escuchando esas cosas de fantasmas o me empezaré a imaginar cosas. Bajé el volumen para no escuchar los efectos de sonido. Ya solo quería escuchar cómo terminaba. Entonces escuché una risa. En las bocinas. En la historia, pero me sacó de onda. Era una risa más fuerte, más clara que la voz del locutor. Era como si lo hubiera escuchado detrás de mí, pero en las bocinas. Me iba a bajar cuando vi que mi pasajero ya se acercaba hacia mí, caminando por la calle arrastrando una maleta. Abrí el maletero y me distraje por un momento. Ni siquiera me bajé a subir la maleta hasta que él me lo pidió. Le ofrecí una disculpa y nos dirigimos hacia el aeropuerto, en silencio. Eso nunca me pasa, pero no me salía la plática.
Cuando tomamos la última carretera para llegar a él, casi a punto de bajarse, me habló el pasajero. Me dijo: «Oiga, no me lo va a creer, pero pensé que ya había subido a alguien en mi ausencia, alguna muchachona. Le juro que cuando me iba acercando, vi a una muchacha sentada detrás de usted. Pero era mi imaginación, porque cuando cerramos la cajuela ya no había nada». Y bueno, ya se imaginará lo que sentí, señorita. Por eso me va a disculpar que no se lo ponga. Pero no vaya a ser la de malas que usted se baje y a mí me vuelva a pasar. Comunidad, ¿cómo van? Sigan compartiendo sus historias. Si no les respondemos todos los correos, por favor, no se sientan mal. Seguiremos haciendo un gran esfuerzo para leer todos los relatos. Gracias por la confianza. Gracias por compartir sus historias con nosotros y con esta hermosa comunidad que ya casi es de 1 millón. Un número al que jamás, en serio, jamás imaginamos acercarnos. Vámonos con una historia más, con un último relato de la noche. Me pasó algo muy extraño escuchando el canal. Aún hoy no sé cómo explicarlo. Esto fue de hace tiempo, cuando solo estaban en YouTube. Yo lo pago para no escuchar comerciales y poder tener mis maratones sin interrupción de este y otros canales que me gustan. Pero de terror creo que este es el único que puedo escuchar sin cansarme. Quizás por el tono tan natural con el que se narran las historias. Recuerdo bien que armé una lista y la dejé reproduciéndose mientras yo andaba de aquí para allá por toda la casa. El sonido salía de mi computadora, en mi cuarto, mientras yo daba vueltas por todos lados. Por eso creo que ya ni estaba escuchando las historias. Solo tenía el sonido de fondo, pero había perdido el hilo por completo. Entonces, escuché algo que no sé si exista, pero estoy 100% segura de que lo escuché. Era la voz del narrador, inconfundible, pero estaba diciendo lo siguiente, como si se hubiera trabado, como si fuera un disco rayado. Y entonces, ¿estás sola? Me llamó la atención, no dejaba de repetirlo. Pero vamos, es una historia de terror. Era normal que hubiera algo raro, que le pusieran un fragmento así o efectos. No me preocupé tanto. Lorena, dijo la voz, mi nombre. Me acerqué de nuevo a la habitación para ver si había escuchado bien. Repetía y repetía. Escuché entonces el carro de mi hermana que venía llegando. Caminé hacia el pasillo para ayudarle porque traería algunas cosas de la despensa. ya no. Escuché de nuevo la voz, pero esta vez distorsionada, como robótica. Fui a revisar la computadora. Se estaba reproduciendo la historia de la niña de la morgue. Una historia que yo conocía y que no recordaba que tuviera estas voces que yo estaba escuchando. Le platiqué a mi hermana y buscamos en el historial. Revisamos los videos. Ninguno tenía algún diálogo parecido al que escuché. No era posible que lo hubiera escuchado, que fuera real. Tal vez ustedes me puedan decir si un diálogo así existe en algún relato, pero no sé. Sería muy extraño que al contarles esto ustedes decidieran publicarlo y que eventualmente escuche de su voz esas palabras. Me aterra. De verdad me aterra que fueran justo como las que yo escuché. A pesar de todo, lo sigo escuchando. Gracias por seguir dedicándole su vida a este proyecto. Gracias por Relatos de la Noche.